Bienvenidos y bienvenidas a una edición más a Bufic Talks, esta vez presentado por Adrián González y David Domínguez. Y hoy como invitado, para hablar un poco de universidades en general, quizá un poquillo más de las pruebas de acceso a la universidad, hemos traído a Manuel de las Heras. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Si quieres hablarnos un poquito de ti, un poquito de presentación. Bueno, pues yo soy Manuel Navarro de las Heras, aunque en Navarro la gran mayoría de gente lo olvida. Soy un estudiante de Málaga, estudio en la Universidad Carlos III de Madrid, último curso de Derecho y Economía. También actualmente soy el delegado general de la Universidad Carlos III de Madrid. Pues como por medio de la representación fue como conocí este proyecto, tanto el Bufic como a los que ahora me han invitado. Y uno de mis grandes intereses a raíz de eso, pues todo lo relacionado con la universidad, con los asuntos estudiantiles y en este caso también el acceso a la universidad. Pues vamos a empezar, primero de todo, a ver, ¿cuáles son las maneras que tiene la gente de entrar a la universidad, Manu? Vale, a ver, en España, primero hay que ver la universidad como un servicio público o incluso también privado, pero en el que hay una oferta más reducida que la demanda. Entonces la lógica es tratar de hacer un proceso en el cual los mejores o más aptos son los que entren. Y a raíz de eso surge el proceso principal de acceso, que es el de la selectividad. Entonces, una vez cualificado para hacer la selectividad, esta selectividad es la que luego te adjudica en función de tu resultado pues una plaza. Esta es la forma principal. Aparte de esto, para evitar que hubiese que hacer los mismos procesos una vez ya terminado un grado universitario o un grado superior medio o superior de formación profesional, también hay ciertos cupos que se adjudican pues a titulados universitarios, a titulados de formación profesional o incluso cupos diferenciados para grupos específicos, ya sea por edad, por haber realizado el bachillerato antes de X años, por deportista de élite, por causa de alguna discapacidad, etcétera. Pero básicamente la principal es la selectividad y luego hay unos cupos más reducidos para titulados. O sea, nos vamos a centrar más en lo que es el bachillerato, entonces. Sí, o sea, yo digo, creo que, no sé cómo están las cifras, pero yo supongo que más del 90-95% entran por selectividad, por lo que es la EBAU actualmente. Sí. Oye, ¿y tú qué opinas sobre la selectividad? ¿Te parece que es una prueba de calidad, así una prueba que de verdad mida las capacidades de los alumnos? Pues a ver, esa es una pregunta bastante buena y bastante difícil de responder así a un primer vistazo, porque todo depende de la prueba que uno realice. Es decir, la selectividad, al menos en España, es una prueba de conocimientos, no de aptitudes. Claro. O sea, hay alguna parte de alguna prueba que sí mide alguna aptitud, pero en general es una prueba de conocimiento. Entonces, esta prueba es eficiente a la hora de adjudicar a los mejores en orden de selección si realmente el Estado o la educación al acceso de todo el mundo da la capacidad de poder formarse con los conocimientos suficientes para poder afrontar la prueba. Cumpliendo esa condición, sí es una buena prueba, pero claro, eso no solamente depende del diseño de la prueba. Ejemplo de esto es, por ejemplo, en otros países con un desarrollo inferior del sistema educativo en el cual hay pruebas de conocimientos, pero que tiene un gran sesgo hacia familias o estudiantes que tienen un trasfondo mucho más adinerado. ¿Por qué? Claro. Pues el caso más evidente, por ejemplo, de estas pruebas es las pruebas de idiomas. O sea, si una prueba de idiomas, por ejemplo, el de inglés, el de francés, la prueba de idiomas se realiza en base a unos conocimientos básicos, pues será mucho más habitual que alguien de un background que tiene cierto nivel cultural, cierto nivel económico, la saque sin problemas. ¿Por qué? Pues porque habrá podido hacer una estancia internacional, porque habrá podido tener formación extra que, por ejemplo, alguien de un entorno más desfavorecido. Entonces, lo que hay que intentar es garantizar ese mínimo suficiente para que sea justa, entre comillas, la prueba a todos los postulantes. Claro. Por tanto, tema de EBAU única, ¿cómo queda? Claro, es que este es el otro gran problema, que tiene relación, no es exactamente lo mismo, pero también es una pregunta que cabe realizarse. Primero porque el nivel de competencias, el nivel de conocimientos que cada autonomía en España considera básicos es distinto. Y la razón principal es la lengua, porque hay lenguas cooficiales, porque yo hablo como andaluz, o sea, yo no he vivido en un entorno en el que había dos lenguas principales o dos lenguas oficiales. Claro, el que sea catalán o el que sea vasco, el que sea balear, gallego, lo que fuera, ahí sí que se estima que es necesario una competencia mínima en esos idiomas. Entonces ahí hay una primera limitación para hacer una EBAU única. Luego,
ya en una parte quizás menos, como con menos relevancia o con menos impacto, está la especialización de ciertas materias en función de la presencia territorial, ¿no? Pues no es lo mismo que en historia, o en mi caso, que tengamos más énfasis en la historia de ciertas partes de nuestro territorio, y que se exija eso mismo para un estudiante que no es andaluz, ¿no? Pues por ejemplo, si aquí nosotros, digo aquí, no hablo desde Madrid, pero bueno, si en Málaga yo daba con mucha más intensidad pues autores o literatos andaluces, pues quizás eso hacen lo mismo en Galicia con literatos gallegos o en Asturias, etcétera. Digamos que hay un debate justo en el sentido de que, claro, siempre la diferencia da lugar a desequilibrios. Habría que planteárselo en ciertas materias, en otras sí que es más complicado. Y yo no me atrevo a dar una respuesta de EVA única sí, EVA única no. O sea, creo que ahí habría que plantearse muchas cosas. Entonces nos podríamos plantear que igual en las asignaturas que son más de humanidades o de arte, sí que hay más diferencia respecto a las de ciencia, por ejemplo. Las matemáticas, física va a ser las mismas pruebas, ¿no? Al final. Claro, o sea, si lo vemos en un espectro como de diferenciación de asignaturas, obviamente aquellas que sean de ciencias básicas o de ciencias puras, pues sí que va a haber mucha más facilidad a la hora de establecer una prueba única, porque al fin y al cabo las matemáticas son iguales aquí, en el sur, en el norte, en el este o en el oeste, ¿no? Son conceptos abstractos que no tienen ninguna relación con el lugar en el que se imparten. Las humanidades sí. Bueno, si hablamos de historia, si hablamos de arte, si hablamos de literatura, pues al final nada más hay que ver que la prueba, por ejemplo, de lengua castellana y literatura. Literatura, por supuesto, española. ¿Qué significa? Claro. Porque ya ahí hay un sesgo a favor de lo propio, aunque sea a nivel español, pero claro, a nivel de lo que uno, digamos, tiene su propio país. Pues eso mismo también se realiza a nivel territorial, a entidades más pequeñas. Y bueno, el tema que has hablado antes de becas y opciones de la gente con menos poder adquisitivo, ¿es justo el sistema o cómo va? ¿Se dan becas suficientes? ¿No se dan? ¿Cuál es? Eso, claro. ¿Suficiente o no suficiente? Bueno, pues siempre uno que está en representación de estudiantes siempre dirá que nunca es suficiente, ¿no? Porque es cierto, si lo que buscamos es una igualdad total de oportunidades, pues es muy difícil que a raíz de pagos o de transferencias por parte del Estado se llegue a ese nivel de igualdad absoluta. Yo personalmente, y esto es una opinión que no comparten muchos de mis compañeros de representación, yo creo que hay un error en el enfoque del sistema de becas y del sistema de tasas, ¿no? Porque, bueno, ya todos los que escuchen esto, pues yo creo que tendrán claro el hecho de que la universidad en España se paga. Se paga, no se paga mucho, o bueno, depende cómo lo comparemos, no se paga mucho respecto de lo que valdría en un entorno en el que se paga la totalidad del servicio, ¿no? Si lo comparamos con otros países, quizás sí se paga mucho, ¿no? Pues yo que sé, Suiza o creo que Francia también se paga muy poco. Si nosotros tenemos un sistema en el cual estamos bonificando por una parte las tasas, esa bonificación afecta por igual a todos aquellos usuarios del servicio universitario, que normalmente, de media, suelen ser personas más favorecidas que la media social. O sea, el que accede a la universidad normalmente viene de un entorno en el que es más probable que tenga familiares que hayan ido a la universidad, lo cual también correlaciona con el nivel de ingresos de esa familia. Entonces, al final, nos encontramos en la universidad una muestra no representativa de la sociedad, o sea, está sesgada hacia niveles de ingresos más altos, hacia niveles culturales más altos. Y una de las medidas que se decidió en su momento, que es por la que se aboga en ciertos ámbitos, es la reducción de tasas. Yo en ese sentido estoy relativamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque primero tiene un impacto en la financiación universitaria que se hace mucho más inestable, porque depende del político de turno que satisfaga el precio de los servicios o dé dinero suficiente para investigación o para docencia. Y por otra parte, porque no se centra en aquellas personas que más lo necesitan, sino que afecta por igual a todos los sectores. Entonces, que yo como contribuyente esté afrontando parte del pago de la matrícula universitaria a alguien que ya tiene posibles para poder hacerle frente, claro, es que esto no mejora el acceso a la universidad de esa persona, porque esa persona va a ir igual. Entonces yo abogaría quizás por un sistema de becas mucho más amplio, ¿no? Por un sistema como hay en el Reino Unido, ¿no? De que te dicen, bueno, usted tiene que pagar X, que es el precio de la matrícula, el Estado se lo financia y si usted en el futuro está por encima de un nivel de ingresos, lo paga de vuelta. Que esto tiene la ventaja, primero, de que es más progresivo, de que no únicamente pagan aquellos que posteriormente, después de haber utilizado el servicio universitario, o sea, ya no le pones el costo a toda la sociedad, lo paga,
y encima solamente pagan aquellos que están por encima de un nivel de ingreso que normalmente será mayor a la media social, porque aquellos universitarios se benefician de un servicio público y encima también luego ganan más. O sea, yo creo que ese es el sistema más eficiente. Está muy alejado de lo que ahora mismo se plantea en España, pero ¿por qué no se aplica? Es mi preferencia personal. ¿No se puede aplicar aquí? A ver, hay varias cuestiones en esto. La primera es muy impopular decir que vas a subir las tasas. Y eso es la primera base por la cual esto ni se llega a plantear, ¿vale? Porque hay diferentes estudios de académicos que apuntan a que es la forma más, digamos, eficiente en términos de mejorar el acceso de todos los sectores de la sociedad, ¿vale? Entonces, si uno dice voy a subir las tasas, pues tendrás mañana en la puerta del Ministerio de Educación o de universidades ahora mismo a la gente diciendo que quieres cargarte la educación pública y que etcétera. O sea, este es el principal problema que hay. O sea, no vayamos tampoco a mentir. Quizá porque no se ha hecho una labor didáctica suficiente, pues quizá es esa. Ante esa presión social, pues ningún político se va a plantear esta medida. De hecho, esto es lo que pasó en el Reino Unido. Al principio hubo una contestación social muy grande y luego se vio que efectivamente pues mejoraban mucho los criterios de admisión. Bueno, pues es que al final quizá ese coste social este coste en la percepción social, aunque sea temporal, pues es demasiado alto para tomar una decisión así. Y se traduce en pérdida de votos, que eso es lo que les importa a los partidos políticos. Claro. Sí, esa pérdida de votos o incluso generar una sensación de... Sí, al fin y al cabo es pérdida de votos. Sí, al fin y al cabo estamos hablando de eso, de la percepción de las encuestas, de que si sube, si baja, y también la universidad partimos del hecho de que es una institución en la cual se da mucho la contestación a medidas políticas. Claro. O sea que tampoco estamos hablando de una institución pacífica, por así decirlo. O sea, estamos hablando de una institución en la que tradicionalmente se ha vivido con mucho fervor cambios sociales o cambios políticos. Entonces, tratar con esto es como, digamos, un ejercicio de alta tensión. Bueno, ahora David creo que va a hablar también de un tema caldente. Efectivamente. A ver. Me interesa, ¿eh? Lo voy a poner simple. ¿Universidad pública o universidad privada? Yo creo que esa dicotomía no existe, ¿eh? Yo no creo que exista una cuestión entre universidad pública o universidad privada. No, pero más que nada, sí que es verdad. O sea, yo al menos creo que sí que pueden coexistir los dos sistemas a la vez. No como otra gente dice que no, todo público, todo privado. Bueno, pueden coexistir, quizá, no lo sé. Pero la cosa es que quizá lo que no se tiene en cuenta es que un sistema puede aprender del otro. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que quizá subiendo incluso algo que mucha gente no podría pensar, ¿no? O sea, si no he entendido mal, quizá hasta subiendo las tasas podría mejorar el acceso a la universidad. A ver, subiendo las tasas, es que subiendo las tasas, pero estableciendo un sistema de préstamos o impuesto en diferido, ¿no? O sea, que tú al final acabas pagando por esa tasa que te han bonificado. O sea, hay que explicarlo así. O sea, sube las tasas, la subida de tasas al fin y al cabo, aunque sea, al final acaba siendo un poco ficticia. Lo único que hace es garantizar un nivel de financiación adecuado para la universidad. Entonces la universidad se asegura un mínimo de financiación en base a los estudiantes que admite y no en base a lo que decida transferirle a la comunidad autónoma. Entonces, ¿crees que hay desigualdades y que en caso de que sí las haya, se pueden solucionar o no entre universidades públicas y privadas? Vamos a ver, es que yo creo que se plantea esa dicotomía. ¿O quizá es eso? Yo creo que mal. A ver, es que primero poner en cuestión o poner en debate la mera existencia de los centros privados de educación universitaria me parece un ejercicio un poco demagógico. No lo digo por vosotros, obviamente, pero cuando en ciertos círculos escucho o en reuniones, incluso algo más oficiales, críticas muy agrias a la existencia, a la mera existencia de universidades privadas, me parece algo totalmente fuera del entendimiento. O sea, yo no lo entiendo. Primero porque, obviamente, la existencia de una universidad privada no pone en cuestión la existencia de una universidad pública. Y esa es la base de la dicotomía de privada o pública, eso no existe. O sea, hay un sistema público y luego hay un sistema privado, pues, que genera un servicio o que oferta un servicio que uno, si quiere, lo coge y si no quiere, no lo coge. Yo sinceramente creo que las universidades privadas aportan a la sociedad. ¿Por qué? Porque si existe una demanda por mayor formación y esa formación posteriormente va a redundar de una u otra manera en beneficio social, aunque sea
a costa de que pague el que recibe esa formación. Es que esto luego redunda en un beneficio social. Otro debate es si considero o no considero que hay ciertas universidades privadas que no han cumplido los criterios para ser consideradas universidades privadas, etcétera. Bueno, esos ya son elementos más puntuales, que es cierto que también ha habido mucho abuso con eso, y bueno, en la Comunidad de Madrid se siguen creando universidades privadas, que hay alguna de ellas, digamos que cuesta encuadrar dentro de los criterios que hay para la creación de centros universitarios, pero en cualquier caso, la cuestión de que si debe existir o no una universidad privada o universidades privadas como concepto, yo creo que este está totalmente alejado de lo que es la lógica que debemos seguir como sociedad. O sea, si se oferta mayor formación y la gente acepta esa mayor formación en base a unos criterios establecidos por el ministerio, es que yo no le veo el problema. Sí, yo creo que la pregunta era más dirigida a qué modelo podría funcionar mejor, si público o privado. Es que cada uno responde a unas necesidades. O sea, obviamente yo soy firme defensor de que exista un modelo público bien financiado, que funcione como debe funcionar y lo importante, porque aquí estamos hablando mucho de estudiantes, de docencia, etcétera, y que sean centros de investigación, porque la gran parte de la investigación en España se produce en las universidades y normalmente las universidades públicas, porque la investigación es cara y muchas veces es a base de invertir dinero a fondo perdido, porque la investigación es así. Sí. Sin duda. Pero luego hay un gran beneficio social, porque es ese dinero que se invierte a fondo perdido y que luego produce una innovación para todos los miembros de la sociedad. Entonces, claro que tiene que existir una universidad pública. La universidad privada es un complemento que efectivamente ayuda en el sentido de que genera formación para parte de la población. Bien, eso es algo positivo. Pretender que la universidad privada o que el sistema de universidades privadas llegue a estar al mismo nivel de investigación que las universidades públicas es difícil, por el mero hecho de cuáles son los intereses y cuál es la lógica económica detrás de eso, pues es muy difícil. Entonces yo creo que son sistemas muy complementarios. Y bueno, respecto a lo que hemos comentado antes que algunas universidades no deberían considerarse privadas o no, que no llegan a la altura, yo quería preguntarte sobre el control de calidad de esas universidades, cómo funciona, cuáles son los procedimientos y eso. Claro, sobre esto, de hecho, hay un debate abierto ahora mismo porque va a haber un cambio en la regulación. Hay diversas noticias que han salido de solamente 5 de las 80 y tantas universidades españolas cumplen con los criterios que el ministerio va a poner. Bueno, veremos, ¿no? Porque todavía no se han publicado. Hay como un anteproyecto, pero a ver, yo no creo tampoco que sea tan exagerado como dicen, ¿no? O sea, y las universidades también tienen cada una su propia idiosincrasia, no se puede pretender establecer un marco rígido que sea común a todas, porque cada una de ellas pues tiene elementos más especiales o elementos diferenciados que hace que no sea fácil compararlas, ¿no? Una con otra. Ahora, lo que sí es cierto, y que es el principal problema que ha habido, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es que se ha abusado de la competencia de creación de universidades por parte de las comunidades autónomas. Y eso es evidente. Cuando no sé si han sido 3 o 4 centros adscritos en los últimos 2 o 3 años de universidades públicas han pasado a ser universidades sin una estructura básica. Es que con el informe negativo por parte de la agencia de calidad, con el informe negativo por parte del Consejo de Universidades, bueno, pues claro, es que ha sido una ley aprobada por el Parlamento Regional, claro, pero si ha sido una ley y se ha aprobado por ley, pues será un centro, una universidad privada, pues obviamente. Ahora, desatender totalmente a los criterios básicos de creación de centros o de universidades privadas, yo creo que es algo peligroso, es una práctica un poco peligrosa, porque al fin y al cabo esto afecta a todo el sistema universitario de una manera negativa. Claro, tú como pero es difícil de salvar eso. Todo el tema que ha salido sobre los másteres, que algunas que los han hecho pero que se los han dado gratis, ese tema es también del control de calidad. ¿Cómo puede pasar esto? A ver, es que yo no creo que eso sea tanto el control de calidad, sino de fraudes. Yo creo que eso ha sido un fraude. O sea, corrupción, así, dentro de... O sea, estamos hablando, por ponerle nombre, estamos hablando del caso de Cristina Cifuentes. Sí, bueno, se me ocurre en alguno, también se me ocurre la tesis de Pedro Sánchez o el máster de Harvard de Pablo Casado. Ya, pongamos un poco cada uno en su justa
en su justo lugar, ¿no? A ver, el caso de Cristina Cifuentes sí que fue un caso de fraude. Lo que parece ser que ha apreciado, no sé si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid o el Tribunal Supremo, es que parece ser que Cristina Cifuentes está exenta de responsabilidad penal. Es decir, que se cometieron una serie de fraudes, pero que ella concretamente no tenía tuvo conocimiento, etcétera, que era beneficiaria pero no tuvo conocimiento. Bueno, esa interpretación pues se podría plantear, pero eso, o sea, ese hecho, sea ella o sea quien haya sido, eso es un fraude. Eso no es ni calidad ni no calidad, eso es defraudar al sistema universitario, cometer un fraude. Luego está el tema de la tesis de Pedro Sánchez. Si el problema de la tesis, porque la tesis, se habla mucho de la tesis y nadie ha leído la tesis todavía, que ni está en abierto ni nada. Hay quien dice que la ha leído, yo todavía no he podido leerla. Si el problema es que la tesis es de poca calidad, pues bienvenidos al mundo. Es que hay tesis de muy poca calidad y no por ello dejan de ser tesis válidas. Ahora, si el problema es que ha habido un plagio, ahí ya estamos ante otro caso de fraude. Tampoco es un problema de la calidad, es un problema de que la gente comete fraude y no sé de qué año será esa tesis, pero sí, ahora es muy fácil con las aplicaciones estas que te pasan el texto y te corrigen o te comprueban, pero si estamos hablando de una tesis del año 2000, pues quizá no era tan fácil. Entonces, hay que diferenciar muy bien los casos de fraude de los casos de la calidad. O sea, si el título es bueno, pero yo cometo fraude saltándome todos los procesos, pues el título será buenísimo, pero si ha habido un fraude, ha habido un fraude. Entonces, ¿opinas que las universidades no son responsables sobre estos fraudes o los son en cierta medida? No podemos echar la culpa al título o a la calidad del título si el problema ha estado en que se ha cometido un fraude. Eso es lo que digo. O sea, el título puede ser fantástico. La universidad que emite el doctorado del señor Pedro Sánchez puede ser fantástico. Pero si Pedro Sánchez ha cometido un fraude, la culpa no es de la universidad, la culpa es de Pedro Sánchez. O sea, eso es lo que estoy diciendo. El caso de Pedro Sánchez, el caso de Cristina Cifuentes, el caso de que sea. Pero las universidades en teoría también deben de tener algo, no sé, pregunto. Claro, sí, no. Si tienen los medios para encontrar estos fraudes. No digo que todas las universidades tengan estos medios, pero se entiende que si tienes medios para detectar estos fraudes, pues tienes que hacerte responsable de encontrarlos cuando haya un fraude. Claro, efectivamente. Eso es un problema del servicio al que le toque hacer un control de ese tipo de prácticas, pero a lo que quiero llegar es, por ejemplo, la Universidad Rey Juan Carlos. Si a la Universidad Rey Juan Carlos se ha cometido un fraude muy evidente, no podemos echar la culpa a los títulos de la Rey Juan Carlos, porque habrá quien haya pasado por esa universidad, habrá realizado unos estudios X y los habrá realizado con todas las de la ley. Sí, entonces, claro, entonces ese es el problema. O sea, no podemos asociar la calidad del título o la calidad de la universidad a un caso de fraude. Sí, eso obviamente hay responsabilidades que depurar, hay procesos dentro de la universidad que claramente han fallado, pero no es un problema de la calidad de la docencia. No sé si me estoy explicando. Sí, pues bueno, yo creo que bastante claro. También es obvio, o sea, al fin y al cabo quien comete, o sea, no es culpa de yo que sé, Harvard si un alumno comete fraude, o sea, el culpable es quien ha cometido el fraude. Claro. Entonces, el principal problema que genera esto, y varios compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos, en conversaciones y tal, pues me lo han comentado, es que esto genera un descrédito a la institución que se extiende a todos aquellos que hayan pasado por esa institución. Y eso no es justo. Ese es el problema, que eso no es justo. No es justo ni además tampoco es cierto que tenga que... Claro. Es que no... Pero al final la imagen de la universidad también pesa mucho en el valor de un título, ¿no? Sí, tú ahora vas a entregar tu currículum y tienes un máster en cierta universidad y te recuerdan el caso o el otro. Claro. También así es un poco relacionado con política, no mucho, pero ¿consideras que algunas o en general las universidades están demasiado conectadas o influenciadas por ciertos partidos o movimientos políticos? O sea, es decir, ¿deberían de ser las universidades más autónomas a nivel de políticos? O sea, claro, dentro de que sean públicas, quizá deberían de ser un poco más autónomas. A ver, definamos un poco también a qué nos referimos con esa conexión, ¿no? Si la pregunta va en torno a si considero que hay o que están muy politizadas las universidades, pues bueno, pues puedo pensar que sí o que no, pero al fin y al cabo es la lógica dentro de una institución en la que hay dinámicas electorales, ¿no? O sea, si dentro de una institución hay que votar por quien presida la institución, en este caso los rectores,
y hay un rector que se identifica con las ideas de A y hay un rector que se identifica con las ideas de B, pues habrá una confrontación de las ideas de A y de B. Eso es así. Yo no creo eso ni que sea ni positivo ni negativo. O sea, no tiene sentido. Entro en eso. Ahora, el segundo caso, o la segunda parte de la pregunta, sí va más relacionada con si hay injerencia o no por parte de los poderes públicos o por parte de los partidos. Es que no me ha quedado muy claro. Sí, eso mismo. Claro. Si hay injerencia por parte de los partidos, bueno, pues dependerá de la cantidad de afiliados que tenga el partido dentro de la universidad. Si, digamos, yo en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Hombre, en la Universidad Carlos III de Madrid yo lo veo. Ahí hay un gran número de profesores, un gran número de personas que están afiliados al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque la universidad ha estado tradicionalmente ligada al Partido Socialista. Aún así ha sido una historia de éxito. Es una universidad relativamente nueva que ahora mismo está pues, muy bien considerada. Pasa esto mismo con otras universidades que están afiliadas al mismo partido, o sea, asociadas al mismo partido o a otros y que no tiene esa misma historia de éxito, pues sí. Yo no creo que tenga mucho que ver, ¿no? Otro tema sería si estamos hablando de que el poder público se mete mucho dentro de la gestión universitaria, ¿no? Y eso ya entraría un poco en colisión con la autonomía universitaria. Yo de esto no sé especialmente, porque yo supongo que esto habrá estudios y me consta que hay estudios. Parece ser que lo que apuntan las conclusiones de estos papers en relación a la autonomía universitaria es que cuanto mayor autonomía y hay dinámicas de competición entre las universidades, mejor suelen desempeñarse, ¿no? No lo sé. O sea, competencia perfecta. Bueno, dentro de lo posible. Sí, la dinámica de competencia perfecta y de autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes que competir con el de al lado, pues intentarás ser mejor. Y el de al lado intentará también ser mejor que tú y eso generará una dinámica beneficiosa para ambos. Yo no lo sé tampoco caso porque la regulación en España pues hay una autonomía, no es total porque la financiación viene de la comunidad, pero bueno, hay casos buenos y hay casos malos, no sé, no me atrevo a dar una respuesta concreta. Y vamos a dar paso ahora a la tertulia. Voy a empezar con un titular de un periódico, que no voy a decir su nombre. El titular es Universidades españolas, ninguna está entre las 100 primeras. Y la que más se acerca es la Universidad de Barcelona, que está en el puesto 136. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué problemas, qué soluciones podemos dar o qué modelos podemos seguir para llegar a puestos más altos? Hombre, dinero es lo que se necesita, claro. Si pretendemos competir con instituciones que reciben 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, pues que es imposible. Que no hay otra forma de verlo. ¿Cuánto dinero se dirige a las universidades españolas por norma general, así las más pudientes? Bueno, es que depende mucho, ¿no? del tamaño. Yo conozco los datos de la mía, ¿no? O sea, la mía el presupuesto ronda más o menos los 200 millones de euros al año. Deberíamos de poner en YouTube, si ponemos en plan, por ejemplo, la foto de los presupuestos, de cuánto dinero se destina a qué sector, y ponemos educación en general, que si no me falla la memoria, era, bueno, cualquier sector comparado con, por ejemplo, las pensiones, era diminuto. Así que yo creo que el problema está, bueno, como casi todo con España y financiación, en reorganizar, o sea, quitar cosas que no sean tan eficientes y darlo a otros sectores que de verdad lo necesiten. Yo creo que la clave, como ha dicho Manu, es eso, conseguir financiación y conseguir más dinero para poder competir mejor. Pero tampoco creo que sea únicamente labor del sector público, ¿eh? Es que en Estados Unidos sí que hay muchísima colaboración privada dentro de las empresas, sobre todo para investigación. En 2.000 millones de dólares, o sea, estoy dando una cifra más o menos al aire, ¿no? Pero va más, yo creo, cercano a los 2.000 que a los 1.000. Pero dar una cifra así es que tampoco se le puede exigir a las cuentas públicas. Estamos hablando de eso, de que allí hay una idea mucho más, pues eso, integrada en grandes empresas de colaborar con centros de investigación. Claro, y es entonces, el servicio público de la universidad, pues genera mucho éxito, tiene mucho éxito a la hora de formar profesionales que luego están muy cotizados en el extranjero, pero tampoco podemos competir con Estados Unidos, con un país como Estados Unidos a la hora de investigar, pues claro, no va a estar en el top 10, que es así. Entonces tendríamos que seguir un modelo como el de Estados Unidos, así un poco híbrido entre ese sector público y sector privado. No, tampoco consiste en eso. Es decir, si lo que queremos es estar en el top 10 de ese ranking, pues hay que meter mucha pasta. Esa es la conclusión.
Yo no creo que el modelo que tengamos sea malo. Ahora, parece que nos chirría no estar dentro del top 10. Bueno, pues si miramos, tampoco hay en el top 10, creo que eran el último ranking Shanghai pues casi todas estadounidenses, había 2 o 3 en Londres, en el Reino Unido, Cambridge, y no sé si estaba alguna más, o sea, creo que la de Zúrich, en Suiza. Las 10 primeras son de Estados Unidos, no sé si está actualizado. Estados Unidos, Reino Unido y la de Zúrich. Uh-huh. Pero es claro, que en España no están ni en las 100 primeras. Eso no sé si es... Sí, pero hay que ver también qué es lo que valoramos, qué es lo que consideramos valorable en esos rankings. Es que esa es otra pregunta. Claro, es que no podemos decir, es que no estamos en los 100 primeros. Bueno, pero mire usted exactamente en qué se considera ese ranking. ¿Se considera la investigación? Claro. ¿Qué mediciones hay? Así, para saber la calidad de... Pues a ver, podemos tener... hay de lo más variopinto. O sea, tenemos... la calidad de la docencia, la inserción laboral, la investigación, incluso el número de premios Nobel que dan clase allí o que han sido egresados de allí. Claro, en España, pues el último premio Nobel que ha habido, si consideramos a Vargas Llosa, pues ha sido hace 10 años. Y Vargas Llosa, bueno, es hispano-peruano, ¿no? Pero por parte de la rama científica, porque es verdad que en literatura hemos tenido más, solo tenemos a Severo Ochoa y a Santiago Ramón y Cajal. Y los dos hace tiempo ya que los pobres murieron. Pues... Claro, sí, que hay un sesgo. O sea, obviamente hay un sesgo. Hay un sesgo por interés. Estados Unidos ha sido... Bueno, por lo que sea. Yo no entro por interés o no, porque sí que considero que esas universidades generan una innovación que, por ejemplo, la universidad, con todo el respeto, por supuesto, ¿no? Pero la Universidad de Extremadura pues no puede competir con la Universidad de Harvard, ¿no? ¿Cómo que? Pero claro... ¿Cómo que no? No, que no, pues podrá competir en otras cosas. Quizá a la hora de formar a sus profesionales, la Universidad de Extremadura, que lo desconozco, no tiene un grado en medicina que es la leche, y salen de allí profesionales fantásticos. Y en eso es muy exitosa, pero claro, a la hora de meterse en un ranking internacional, pues eso no es lo único que cuentan muchas otras cosas. Y teniendo un sistema de universidades públicas muy diseminadas por el territorio y que tampoco ha habido una concentración en digamos, universidades que sean punteras, bueno, podría decir, imaginemos, ¿no? En Madrid que hay 6 universidades públicas, pues vamos a concentrar la investigación únicamente en una universidad pública madrileña. Bueno, pues quizás esa universidad pues consigue estar en el puesto 70 o en el puesto 50, pero eso también sería a costa de muchas otras cosas. No sé, creo que hay que tomar también muy en cuenta que si decidimos juntar toda la investigación, por ejemplo, de las universidades del sistema madrileño, de las 6 universidades, que es relativamente 4 o 5 de ellas son algo más grandes, o 1 o 2 de ellas son un poquito más pequeñas, pues podríamos generar una universidad que quizá puede competir y estar en el top 100, que también sería a costa de otras cosas, quizás. O sea, que habría que ver un poco también cuál es nuestra preferencia en el gasto. Vale, pues si os parece vamos a cambiar un poco de tópico. Una noticia sin más de actualidad que aún no ha pasado bueno, sí ha pasado, pero sigue candente. Impuestos en la autopista. Impuestos en la autopista. Que la pague quien las use, ¿no? Fíjate que creo que era relativamente sencillo justificarlo, o sea, partiendo del hecho de que a nadie le gusta pagar, ¿no? Y el hecho de que tengas que pagar para algo que usas habitualmente, pues no le gusta a nadie, ¿no? En términos electorales, pues va a ser algo negativo. La justificación que utilizó el director no sé si director o presidente, ¿no? De la Dirección General de Tráfico, qué mala fue. O sea, ese argumento de que la pague que las use, esa viejita que no tiene la pensión, que tiene que pagar la autopista, mire, sí, yo tampoco tengo ingresos, vivimos en una época en la que no bajamos del 40% de paro juvenil y le tengo que pagar las pastillas a esta señora, que seguramente que son más cara que el hecho de gaste la autopista con el paso de los neumáticos. Me parece un argumento malísimo. Hombre, es un argumento horrible. Como decir en una comunidad de vecinos que yo no pago el ascensor porque vivo en el primero. Claro, o sea, me parece muy, muy pobre. Hombre, el argumento de eso, de la eficiencia y demás, pues me parece mucho más lógico. También, además que el argumento está mal planteado de base, porque dice es que la viejita no lo usa. Bueno, la viejita va a comprar y la viejita coge y también quiere tener la fruta que viene en camión, que esté en la frutería de su barrio. Bueno, que no la usa es muy relativo, lo mismo ya no va, pero se beneficia de ello. Bueno,
No sé, habría que planteárselo. Es que tampoco he visto por ahora ningún estudio referente a los peajes en autovía. Respecto a esto de que se encarece el producto final de los que vienen por carreteras, creo que era Juan Ramón Rayo, no lo sé. Creo que subió un vídeo. Pues que Juan Ramón Rayo no me gusta. ¿No te gusta? No, para mí es mi ídolo. A mí yo no soy muy fan de Juan Ramón Rayo. No, pero decía que es muy interesante también planteárselo, que no encarece como tal, muchas veces no encarece como tal el producto final. Puede que me esté patinando, pero bueno. Que no encarece el producto final, sino que lo que hace es repercute a la baja en la paga, por así decirlo, de uno de los eslabones del proceso productivo. O sea, es decir, en vez de que las manzanas suban de precio unos céntimos, se le baja la paga a, yo que sé, los agricultores. No sé, yo no comparto mucho esa reflexión, ¿eh? Principalmente porque cuando sube el IVA también sube el valor cuesta el producto. O sea, esto sería un poco así. No sé, habrá que ver un poco la dinámica de cada producto. En cualquier forma, también hay que ver un poco cuál es la intención de establecer peajes. Si la intención es favorecer otros medios de transporte, pues quizás tiene sentido. Oye, pues quizás si pones un peaje a los pasajeros y no a los transportistas, pues tiene cierto sentido si quieres privilegiar el uso del tren, cuando acaba de liberalizar las vías del tren. Bueno, es que habrá que ver cómo se comporta esto. Es que no podemos sacar conclusiones a priori, y muchísimo menos sobre la base de la señora mayor que dice que no utiliza la autovía. Bueno, a mí es que eso me pareció la cosa más estúpida que he escuchado muchísimo tiempo. A mí lo que no me parece muy de esto es lo de los argumentos estos de que es para que se contamine menos. O sea, yo sí que entiendo, y de hecho soy casi partidario, de que, joder, si se ponen como más trabas para que por ejemplo, compres un coche porque te sale más caro, pues menos gente comprará un coche y a la larga pues se reducirán las emisiones de CO2 porque menos gente tendrá coche. Hasta ahí bien. Eso bastante guay, yo creo, no lo sé. Pero claro, dice, no, si pones peajes, menos gente comprará coche, por tanto la gente utilizará otros medios de transporte. Vale, cuando tengas que irte al pueblo de al lado puedes coger el bus o el tren, pero ahora que la gente está empezando a tener un X dinero y tal, para irse de Barcelona a, yo qué sé, Extremadura no, porque no tienen, pero Málaga, muchos no van a coger el tren, en vez del coche van a coger un avión. Que vale, quizá le sale más caro, pero le sale más rentable a nivel de tiempo, pero eso sale más caro a nivel de CO2. Entonces, el argumento de la contaminación también se tiene que ver, ¿eh? Se tiene que coger con pinzas. No sé qué opinas tú, Adrián. Hombre, pues hay que encontrar un equilibrio entre precio, contaminación y pues las capacidades de la gente de pagar peajes. Si ya tienes que pagar unos cuantos impuestos que te sumen más, pues evidentemente no le va a hacer gracia a la gente. Cuando ya esas carreteras, yo creo que algunas ya hace años que han sido pagadas en su totalidad. Sí que es cierto que hay que mantenerlas y pagar los servicios que lo guardan, vamos. Al final es mantener el equilibrio. Y se están garantizando ayudas, de muchas comillas, pero ayudas para la gente que de verdad necesite ese dinero. O sea, es decir, claro, si tú encareces una autopista que va a coger una persona 3 veces al día, no sé, no creo que sea muy común que pase esto, pero puede pasar. Entonces, a esta persona le estás garantizando, por ejemplo, como se hace con las tarjetas de bus aquí en Barcelona, que en vez de comprarte una tarjeta de 10 viajes por 10 euros, te compras una tarjeta mensual que te cuesta lo que te cuestan 10 tarjetas, pero luego puedes hacer viajes por valor de 50 tarjetas. Como un plan de suscripción, hablo Netflix, pero con las autopistas. ¿Se están garantizando estas ayudas a la gente que de verdad lo necesite? Es interesante. Hombre, yo creo que el diseño final de esta política es que todavía no se sabe, solamente ha habido un anuncio. Entonces, yo creo que, bueno, está por ver, es que muchas de estas cosas están por ver. Se está estableciendo un debate en torno a una frase de algo que es muy complejo. Pero ya es bueno que se hable, ¿Cómo nos gusta la polémica, eh? Joder, hombre, por supuesto. Y ya para finalizar, háblanos, Manu, un poco de la incertidumbre, también relacionado así para acabar y cerrar un poquito bien todo, sobre todo con las universidades, bueno, y en general, la incertidumbre de esta y de las siguientes generaciones. ¿Cómo lo ves? Pues es buena pregunta, porque
cuando, ya hablo también a nivel personal, cuando uno se pone a ver qué es lo que nos espera, pues parece que uno ya vive de manera permanente en una crisis, ¿no? Desde el año 2007-2008. Hay como una oleada de estrés, ¿no? de inquietud por parte de cada uno de cara a afrontar el futuro. Y en parte lo entiendo, ¿eh? Porque a uno también, a mí mismo también me llega a decir qué hago con mi vida, hacia dónde estoy yendo, etcétera. Pero ahora que se habla tanto de salud mental, ¿no? Porque a raíz de la pandemia se ha puesto en el tablero este problema. Yo creo que más que también la incertidumbre, que obviamente existe, y yo creo que al fin y al cabo la incertidumbre acabará pasando porque los problemas todos tienen una solución, y en caso de no tenerla, pues tampoco te puedes preocupar por resolverlo, porque no lo vas a poder resolver. Yo creo que lo que hay que tratar de plantearse es cómo nos han afectado todas las innovaciones que ahora mismo tenemos asumidas y para las cuales no nos ha dado tiempo a plantear una reflexión serena, que es pues todo el tema de redes sociales, conexión instantánea, estar expuesto de manera continua a estímulos de qué hace mi amigo, qué hace mi vecino, qué hace el de más allá, y como en una comparación constante, ¿no? De, o sea, pues este está haciendo qué feliz está, etcétera, que lo mismo no lo está, pero claro, ver un escaparate todo el día tampoco es bueno. Entonces, quizá mi reflexión así de cierre, debemos intentar analizar de manera serena las cosas para evitar problemas mayores. Sé que no es muy motivacional ni muy positivo, pero creo que así yo resumiría así un poco todo, ¿no? O sea, han sido preguntas muy amplias, muy difíciles, para encontrar una solución a todos los problemas, ya sea económico, de política pública, de cómo conseguir que nuestras universidades estén en el top 10 mundial o el top 100. Todo yo creo que se resume en tratar de hacer un análisis tranquilo y buscar las causas de por qué estamos como estamos y qué es lo que puede hacer que cambiemos, más allá de poner el grito en el cielo. Y esto también se aplica a la salud mental. Esa sería un poco mi reflexión. Pues, joder, bastante bonita, en verdad. Me ha gustado. Bueno, no lo sé. Yo me he emocionado, ¿eh? Pues... que yo me he emocionado. Yo también, un poquito. Pues con este mensaje, con esta reflexión de Manuel Navarro de las Heras, nos despedimos del programa de hoy. Muchas gracias, Manu, y también a ti, Adrián. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, hará el típico chit-chat después de programa para que Adrián ponga...